En busca de Charlotte Hayes. Capítulo 7. Con los ojos cerrados y los oídos cubiertos por el manto de agua caliente de la ducha, Charlotte quiso imaginar que el tiempo allí se detenía. Desde el mismo día en que había llegado a la villa y había salido a curiosear por sus alrededores, había admirado el diseño de la cabaña de invitados, como modestamente la llamaba Theodore. Oh, aquella no era una cabaña. Era una obra maestra de la arquitectura modernista. El baño en el que ahora se encontraba Charlotte era espacioso y nítido. Las superficies lisas y despejadas, de materiales compactos y colores oscuros. La grifería de líneas simples, todo rodeado por grandes cristaleras que dejaban traspasar el verdor espeso y vivo de la naturaleza del exterior. Una simbiosis perfecta. La ducha, sin mamparas ni cortinajes, estaba recubierta por diminutas baldosas de colores negros y azul metálico, que ofrecían un recogimiento extremadamente relajante. Charlotte lo prefería a la fastuosidad de la casa principal, con sus volutas blancas y doradas, sus mármoles clásicos y todo aquel mobiliario antiguo y recargado del Renacimiento, probablemente porque necesitaba aquel espacio estructurado y sólido, espacio para la mente. Unos brazos la rodearon cálidamente desde su espalda. William. Todo su cuerpo desnudo se apretó con suavidad contra ella. Si aquel no era el cielo, si Charlotte nunca llegaba a verlo, aquel lugar y aquel momento le bastarían para imaginárselo. ¿Qué hora es?, preguntó, sintiendo la cabeza muy ligera, casi flotando por encima de ella. 8:30, respondió él tras su oído, en el mismo tono suave. Dio gracias a Dios por oír esas palabras. Aún quedaba una hora. Había dicho al camarero que llegaría para desayunar a las 9:30 y no debía levantar sospechas. Minutos más tarde, ya en la habitación, William se ató una toalla a la cintura y observó mientras Charlotte se secaba el cuerpo sentada al borde de la cama. Una pregunta urgente daba vueltas en su cabeza. ¿Qué relación tienes con Theodore? Ella se detuvo y se dio la vuelta para observarle por unos momentos. Profesional, afirmó al fin. ¿Estrictamente? La pregunta le sorprendía. ¿Estaba el renacido celoso de un hombre de 60 años? Sonrió y contestó. ¿Está en el contrato? ¿Y cuáles son tus funciones según ese contrato? Quiso saber entonces, con un reflejo de suspicacia en la voz. Charlotte citó sin emoción alguna. ¿Aparecer como su pareja en público? ¿Acompañarle a cualquier evento en el que me requiera? No despertar ningún rumor de compromiso o unión entre ambos. Y, bueno, ser perfectamente impecable. Ya veo, recapacitó William. Era exactamente lo que había descubierto de todas aquellas otras mujeres de compañía con las que Theodore había estado anteriormente. Si más no, encajaba en el cuadro general de lo que había mostrado en público. ¿Y qué ocurre cuando quiere compañía de verdad? Supongo que sabe dónde y cuándo encontrarla. Entiendo, insistió él. Pero ¿por qué no encontrar una esposa entonces? No creo que el gran Theodore Edelman tuviera problemas para ello. Charlotte comenzó a repasar sus piernas con la toalla. En realidad, era una buena pregunta. No lo sé, admitió. Acto seguido, la mirada de Charlotte pareció perderse en sus propios pensamientos. Tal vez es tarde para él. Tal vez ya ha tenido suficiente en su vida y sea más sencillo de ese modo. La voz de William la arrancó de su abstracción. Puedo creérmelo, de Theodore, pero sobre ese Mark... ¿Mark Schubert?, completó ella. Sí, ten cuidado con él. No me gusta. Aquel no me gusta escondía algo más que una ligera aversión. ¿El sobrino de Theo? No, es inofensivo. No, no lo es, aseguró William mientras se dirigía a la repisa del mueble bar y escogía una botella de Jägermeister. Estaba claro que estaba preocupado. ¿Por qué lo haces?, quiso saber. Por dinero. Imagino que es una gran cantidad. ¿Y para qué necesitas ese dinero? Para desaparecer durante mucho tiempo. William inclinó la barbilla hacia su hombro derecho, casi como si aquella frase hubiera tirado de él. ¿Eso es lo que quieres? ¿Ante quién vas a desaparecer?
Se te olvida que el planeta está completamente habitado, superpoblado en realidad. Charlotte comenzaba a comprender hacia dónde se dirigía la conversación. William, quiero ser anónima. Eso es todo. Vivir y hacer lo que desee sin dar explicaciones, sin más mentiras, sin más disfraces. Y para eso hace falta dinero. Y después, el dinero no es eterno. Tú, en cambio... William no acabó la frase. Todavía, de espaldas, sobre el mueble bar, sabía de sobras que ella le había entendido. Puede que después yo también haya tenido suficiente. La mano de William depositó lentamente el tapón de cristal tallado de la botella sobre la superficie del estante. No quiso discutir el significado de esa frase en aquel momento, aunque estaba claro que los planes de Charlotte iban más allá de cobrar una enorme suma de dinero y desaparecer por largo tiempo. Había grabado cada palabra en su mente, pero si removía esos sentimientos ahora, si acababan discutiendo, no haría más que volver a agriar el ambiente entre ambos. Charlotte siempre había sido como un animal escurridizo. Cuanto más la forzabas en un sentido, más estiraba hacia el otro. Tras un silencio, Charlotte, que aún le observaba desde la cama, dijo: «Me fui porque...». «Ya sé por qué te fuiste», replicó él sin dejar que aquella frase acabara. No lo dijo con rabia ni con desdén. Lo dijo como si aún doliera o como si, aunque supiera el porqué, no fuera capaz de comprenderlo. Charlotte volvió a guardar silencio. Lo que le preguntó a continuación fue puramente fruto de su más íntima curiosidad. «¿Has estado con muchas mujeres durante estos años?» «Con unas cuantas», dijo él. «Hice lo que pude con tal de hacer más llevadero todo este tiempo sin ti». «¿Y qué tal te fue eso?» William respondió con rapidez. «Una pérdida de tiempo». «No pienso lo mismo», murmuró ella. Estaba claro que todas aquellas experiencias con otras mujeres le habían convertido en un amante realmente eficaz. Como en la mayoría de los casos, la práctica hacía al maestro, y lo que acababa de vivir aquella mañana junto a él era fruto de una pericia adquirida por la multitud de experiencias durante los últimos años. En el fondo, Charlotte prefería no pensar en ello, pero aún así preguntó: «¿Hubo alguna que se enamorara de ti?» «¿De verdad quieres conocer los detalles?» Ella asintió. «Quiero saberlo todo». Tras un suspiro, él contestó: «Hubo una mujer, sí. Se enamoró desde el primer día. Yo le hice daño al final. No fue culpa de nadie. Traté de avisarla, pero debí haber comprendido que ante un caso así lo mejor era permanecer alejado». «¿Cuánto tiempo duró esa relación?» «No era una relación», volvió a dejar claro él, «pero duró 3 años. 3 años de idas y venidas. Después decidió alejarse por su propia voluntad, y desde luego hizo bien». La ligera idea de que aquella mujer hubiera podido significar algo medianamente profundo o significativo, la idea de que, como mínimo, algún tipo de cariño se habría formado entre ambos, perforó el estómago de Charlotte. Pero sabía a lo que se enfrentaba cuando hizo la pregunta. Apretó los dientes y asintió sin más. William tenía la clara intuición de que Charlotte tampoco habría pasado ese tiempo sin compañía alguna. 5 años era demasiado tiempo para pasarlo completamente solas. Los amantes de Charlotte podían bien haberse contado con los dedos de una mano. Relaciones esporádicas y cortas, con hombres que no había vuelto a ver nunca más. Pero sabía que él no deseaba conocer esos pormenores. Su soledad había sido mucho más dura y fría de lo que él imaginaba. A pesar de que William prefiriera hablar de algo desagradable a no hablar en absoluto con Charlotte, no podía evitar sentir que aquel no era un buen tema de conversación para poner el broche de oro a una mañana tan maravillosa como la que habían pasado. Y todavía le pareció más inadecuado cuando Charlotte dijo: «La semana pasada, antes de que te instalaras aquí, fuimos a Stuttgart. Yo me escapé para ir a ver a Eddie. Treveris queda cerca y encontré el cementerio en que está enterrado». William volvió a darse la vuelta para colocar el delicado tapón en la botella de cristal. Desde allí preguntó, en un tono a la par sombrío e irónico: «¿Crees que es ético envidiar a un hombre muerto?» «Depende por qué motivo la envidies». William rió por lo bajo sin mirarla y dio un largo trago para no responder a esa pregunta. Charlotte continuó: «Hablé con él, ¿sabes? Cualquier cosa es posible viniendo de ti».
Una sonrisa pausada se dibujó en el rostro de ella. Le dije que le echaba de menos. Con la copa en la mano, él se detuvo, más estático y silencioso que antes. No iba a cortarla. No entendía por qué le contaba todo aquello, pero fuera lo que fuera quería oírlo. Charlotte prosiguió. Después me pasé el rato hablándole de ti. William respiró hondo y se dio la vuelta hacia ella sin levantar la mirada, tal vez para no traslucir toda la inquietud que le embargaba. ¿Y qué dijo él? Preguntó apoyando la cadera en el mueble. Que te envidia. Él suspiró, cerrando los ojos, y se acercó hasta ella. Con gesto exasperado, como si acabara de firmar su propia rendición, William se agachó y apoyó los brazos en el colchón, al lado y lado de las piernas de Charlotte. Su cabeza se hundió ligeramente en su regazo. ¿Qué ocurre?, susurró Charlotte, deslizando sus dedos en el cabello de él. Todavía estaba húmedo. Unas ganas secretas volvieron a asaltarla. Mara, eres una mujer muy complicada. Más que ninguna otra mujer que haya conocido. Bueno, rió ella, supongo que debes tener razón. Estoy segura de que no hay muchas mujeres como yo. William sabía a qué se refería. No, no las hay. Parecía asaltarle un ligero dolor de cabeza. Ella era su dolor de cabeza. Lo había sido desde que la vio por primera vez en Oporto, y estaba seguro de que no dejaría de serlo mientras él viviera. Era demasiado pronto para tratar de convencerla de que dejara a Theodore y abandonara sus planes para irse con él. Empezar una vida juntos, del modo que fuera, bajo las condiciones que fueran necesarias. Eso tendría que esperar. Pero ese precisamente era el plan de William, llevársela de allí y de aquella vida lejos de él. Estaba luchando contra algo difícil de superar. Lo que él podía ofrecerle, además de dinero, eran los años de vida que le quedaban, amarla y cuidarla como ningún otro hombre podría hacerlo. Pero sabía que después, tras su muerte, ella le sobreviviría por mucho tiempo. Solo Dios sabía cuánto, y entonces solo podría ofrecerle dolor. Eso también lo sabía, pero nadie más que él conocía su secreto. Solo él sabía lo que Charlotte era en realidad y lo aceptaba todo por completo. Sobre los deliciosos muslos de Charlotte, se preguntó por qué le había tocado a él amar a una mujer tan increíblemente fuera de lo común, y si algún hombre en la historia de la humanidad se había enfrentado alguna vez a un desafío parecido. Claro que hubiera sido más fácil olvidarlo todo, rendirse y seguir su camino, pero literal y casi físicamente, no podía. Si de algo era incapaz Tyrone William Levi, era de renunciar a ella. Charlotte no tenía palabras para aliviar su dolor en ese momento. Algunas cosas requerían de tiempo y paciencia, y otras parecían no tener solución alguna. A veces, lo mejor era respirar hondo y vivir lo que el momento te ofrecía sin más. Alzó la cabeza de él despacio y se agachó para besarle en los labios. Oh, estaba loca por él. Pero por ahora debían dejar las cosas como estaban. 5 minutos después, Charlotte comenzó a vestirse. La hora de marcharse estaba llegando. William atendía en ese momento a una llamada de trabajo. También a él le requerían desde muy temprano. Los negocios no se detenían y había que mantener la tapadera para seguir allí, cerca de Theodore y de Charlotte. Además, ahora era él quien llevaba la empresa familiar y no podía deshacerse tan fácilmente. En cuanto colgó, Charlotte le quitó el teléfono de las manos. La pantalla estaba todavía desbloqueada y ante su atónita mirada comenzó a teclear algo. Estoy haciendo una llamada hacia mi móvil para guardar tu número. William sonrió. Con una falsa expresión de indiferencia, ella quiso recalcar. No quiero que vuelva a presentarse una situación de emergencia como la de anoche y no poder ponerme en contacto contigo. Por supuesto, convinó él con una sonrisa tranquila, aunque en su interior acallaba muchas cosas más. Tengo que irme, terció ella mientras se levantaba el pelo y se hacía una coleta. Antes de que pudiera escapar, él la atrajo hacia sí colocándole las manos en la cintura y la besó inspirando con fuerza dentro de su boca. Charlotte se removió inquieta. Si seguía así lograría hacerla cambiar de idea, y eso no era prudente. Justo en ese momento, otra llamada entró en el móvil. William miró la pantalla y suspiró. Tenía que atenderla. Ella aprovechó para escabullirse y terminar de atarse las deportivas. Le esperaba una carrera hasta la villa. Mientras él contestaba la llamada, su atención se veía dividida ante la visión de Charlotte a punto de marcharse.
Tapó el pequeño altavoz del móvil contra su pecho por unos segundos. «Charlotte», dijo en un tono de ligera ansiedad. ¿Volverían a verse a solas? No quería pensar que aquella sería la única vez. Ella se acercó lo justo indispensable para posar sus dedos sobre los labios de él y dibujó un beso en el aire. Sonrió con picardía y se alejó rápidamente hacia la puerta. Aunque no podía evitar sonreír, William la observó desde el salón con el corazón cada vez más encogido. Al otro lado del teléfono, alguien seguía repitiendo una pregunta que él aún no había respondido. Volviéndose a poner el móvil en la oreja, titubeó. «Perdona, ¿qué decías?» La semana siguiente fue una de las peores de todo el año. Theodore tenía más reuniones que nunca. Al parecer, se decidían asuntos importantes y ciertas alianzas con diferentes empresas, además de visitas de rigor, puramente cordiales a las que también debía asistir Charlotte. Los días se volvieron largos y pesados. Debía asentir, sonreír, tomar el brazo de Theo y ofrecer una conversación agradable a todos aquellos hombres que apenas conocía, excepto por todos los detalles breves pero relevantes que con anterioridad él le había proporcionado. Estaba informada de los temas que debía tocar y los que no, dependiendo de ante quién se encontrara. Requería, por supuesto, de cierta habilidad, pero normalmente permanecía allí sentada en silencio junto a Theo y a menudo no podía evitar evadirse pensando en William. Partían temprano cada día, así que no había podido dar sus carreras matutinas desde la última vez que había ido a la casa de invitados. Le constaba que para William también había sido una semana ajetreada. Un par o tres de veces su nombre había salido a relucir en algunas conversaciones entre Theo y otros hombres de negocios, pero más allá de eso no le había visto siquiera por la villa. No obstante, los recuerdos de la mañana que pasaron juntos ayudaban a Charlotte a sobrellevar mucho mejor todas aquellas jornadas interminables. Theodore no era ajeno a la nueva actitud de Charlotte. Estaba radiante, y si aún así en algún momento parecía cansada, tenía que admitir que su papel en todas aquellas reuniones había sido de lo más impecable. Ella daba ese toque misterioso y sofisticado con su presencia, y últimamente su rostro se había endulzado. Sus sonrisas eran más cálidas y, de un modo inconsciente probablemente, transmitía confianza. Eso sin duda beneficiaba a Theodore y aceleraba los negocios. La tarde del viernes, cuando hubo acabado la última de las comidas con un importante magnate ruso, ambos entraron en el coche y el chófer comenzó el camino de vuelta a la villa. La agenda se había cumplido al fin y habían sobrevivido a aquella semana infernal. Theodore esperó a que hubieran salido de la ciudad y en cuanto divisó a través de la ventana un paisaje más amable, se inclinó, subió la ventanilla del conductor para tener más intimidad con Charlotte y entonces dijo: «Quiero hacerte un regalo». Su voz profunda y ligeramente cansada llamó su atención. No era como si ella no fuera a ser remunerada, increíblemente bien remunerada, por su trabajo. Así que si él le ofrecía un regalo, debía ser porque estaba especialmente satisfecho. Charlotte no contestó aún. De hecho, tuvo que contener una mirada interrogativa. «Elige lo que quieras. Dime algo que te apetezca. Cualquier cosa». Cuando Theodore decía cualquier cosa, quería decir literalmente cualquier cosa. Estaba claro que una villa de 70 millones estaba fuera de lugar, pero aparte de eso, Charlotte podría haber escogido un Lamborghini si hubiera querido. En cambio, dibujó una sonrisa serena. No había lujos que pudieran tentarla a esas alturas. Quería el dinero, era cierto. Trabajaba por una escandalosa cantidad de dinero, pero no era para darse lujos sin medida. Eso no la tentaba. Aquel dinero compraría su libertad y anonimato. No más trabajo, solo viajar, vivir donde le apeteciera y desaparecer siempre que quisiera. El dinero compraría sus cambios de identidad, serviría para hacerla invisible siempre. De eso se trataba. El paraíso en la tierra antes de... Charlotte detuvo ese pensamiento en su cabeza. Todo eso aún quedaba un poco lejos. Ante el ofrecimiento de Theo, sabía perfectamente qué era lo que él podía regalarle ahora. Sabía muy bien lo que deseaba. «No necesito nada», contestó al fin, «pero sí hay algo que quiero. Un día libre». Theodore la observó en silencio. Poco a poco, una sonrisa pausada se fue despertando en su rostro. El brillo de su experta mirada no pudo esconder lo fascinado que se sentía. Sin duda había escogido bien cuando eligió a Charlotte. Era una mujer inteligente,
fuera de lo común, y le sorprendía sobremanera que a la tierna edad de 30 y pocos fuera capaz de valorar el tiempo propio más que cualquier otra cosa. Le ofrecía lo que ella deseara, y ella elegía tiempo libre para vivirlo a su manera. Un día, solo le había pedido un día. No podía dejar de admitir para sus adentros que sentía una gran curiosidad por saber a lo que destinaría esas horas de libertad. Pero no era un hombre que se permitiera intrigas. Lo justo era lo justo, y aquel no era asunto suyo. Escoge el día que necesites. Házmelo saber y eso es todo. Terció Theodore, mirando hacia adelante y bajando de nuevo la ventanilla del chofer. Daba por zanjada la conversación. Charlotte se mordió el labio inferior. Su felicidad se traslucía demasiado. Gracias, dijo en voz baja, lo suficiente como para que él la oyera. Aunque Theodore había volteado la cabeza hacia el paisaje frondoso que se abría tras la ventana a su izquierda, ella se percató de que en su rostro seguía grabada una enigmática sonrisa.